Hola, ¿qué tal? La clase pasada empezamos a ver momento angular en mecánica cuántica y lo que hicimos fue extraer del momento angular orbital unas relaciones de conmutación, ¿sí?, que vimos que definían lo que se conoce como el álgebra SU2. Estas que aparecen acá eran las relaciones de conmutación. Lo que vimos es que, teniendo en cuenta esas relaciones de conmutación, íbamos a poder encontrar cómo eran los autovalores de dos operadores, el j cuadrado y ji, ¿sí?, donde ji es alguna de estas tres componentes, j1, j2 o j3. Lo importante era recordar que eran diagonalizables simultáneamente j cuadrado y alguna de esas componentes, alguna de esas tres. Nosotros elegimos trabajar con la que llamábamos 3, jz, ¿sí? Y dijimos que si la base de autovectores comunes a esos operadores que conmutan y por lo tanto son diagonalizables simultáneamente era jm, los autovalores, ¿sí?, eran j por j más 1 y m para jz. Básicamente a la base la escribíamos identificándola por los autovalores asociados a j cuadrado y jz. Y bueno, como les dije, solamente teniendo en cuenta las relaciones de conmutación habíamos encontrado cuáles eran los valores posibles para j y para m, y habíamos visto que j podía tomar valores semienteros positivos, y dado un j fijo, m variaba entre menos j y j, ¿ok? También habíamos visto cómo construirnos, fijado un j y un m, autoestados que tengan autovalor de jz, m más 1 o m menos 1, ¿sí? Eran los operadores que llamábamos de subida y bajada acá. Y bueno, un comentario que hice al final es que tengan en cuenta que en toda la clase pasada trabajamos con los j sin poner h barra en las relaciones de conmutación acá. Sí, ese h barra aparece en la relación de conmutación, por ejemplo, en el momento angular orbital. Así que en el momento angular orbital le teníamos que poner un h barra a todos los operadores j que aparecían acá para poder hacer el desarrollo correspondiente a NL. Los autovalores, en ese caso, cambiaban agregando h barra cuadrado para L cuadrado y h barra para LZ. Y tengan en cuenta también que cuando aplico un L más o L menos, como L más y L menos son combinaciones lineales de componentes de L, también va a aparecer un h barra acá que en la clase anterior no tuvimos en cuenta, ¿sí? Así que bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es terminar un poco de estudiar el momento angular orbital, recordando qué son los armónicos esféricos, ¿sí?, que seguramente vieron en física 4, y después vamos a resolver un par de problemas más. Así que vamos a escribir acá, dentro de lo que estábamos viendo de momento angular orbital, armónicos esféricos. De los armónicos esféricos que se denotan así, I sub Lm de θ phi, son simplemente la representación en L2 de S2. Recuerden que S2 era una esfera unitaria, así de radio 1. O sea, básicamente estamos diciendo, son la representación en coordenadas, cuando tomamos las coordenadas como los ángulos θ y phi, ¿sí? Estamos hablando solamente de la parte angular. Son funciones entonces sobre la esfera, funciones angulares. Son una representación de las autofunciones Lm comunes a L cuadrado y LZ. O sea, son estos estados proyectados en una base de coordenadas, digamos, angulares, ¿ok? Similar a lo que habíamos visto con la función de onda, que decíamos que la función de onda phi de x era simplemente proyectar la función, el estado psi, sobre la base asociada a los autoestados de coordenadas. Bueno, acá estos Lm los podemos entender de esta misma forma, ¿ok?
Los armónicos esféricos entonces son la representación en coordenadas, ¿sí?, de las autofunciones comunes al L cuadrado y LZ. En física 4, ustedes los obtuvieron de resolver ciertas ecuaciones diferenciales. Bueno, esas ecuaciones diferenciales salen justamente de lo que dije yo acá, son autofunciones de L cuadrado y LZ, así que tienen que surgir de resolver las siguientes ecuaciones. LZ actuando sobre el armónico esférico tiene que ser MH barra por el armónico esférico. Sí, recuerden que este era el autovalor que asociábamos al armónico esférico, y L cuadrado tiene que dar H barra por L más 1 y tita phi. En realidad acá yo ya puse la forma que tienen que tener, ¿sí? No hace falta asumir nada sobre la forma, o sea, no hace falta asumir ni que M ni que L son enteros o semienteros. Bueno, en este caso son enteros porque es momento angular orbital. Uno simplemente tiene que poner que son autoestados, o sea, que LZ actuando sobre el estado me da un número por el estado, y L cuadrado actuando sobre I me da un número por el mismo I. ¿Okay? La misma resolución de ecuaciones diferenciales que ahora vamos a escribir, no la vamos a resolver, va a sacar los valores para L y M como ustedes vieron ya en física 4. Entonces acá lo importante es que estos operadores, ¿sí?, actuando sobre coordenadas, ya habíamos escrito la primera clase a L como un operador diferencial. LZ va a ser el operador L multiplicado por el versor en Z, y si revisan en la primera clase la expresión para L, esto me va a dar simplemente la derivada respecto a phi, y el L cuadrado, haciendo lo mismo, va a ser L escalar L, revisen la expresión para L en términos de ángulos, esto va a ser 1 sobre seno de tita, esta derivada, por una derivada segunda respecto a phi. Sí, esto básicamente sería análogo a lo que hacíamos con P, por ejemplo, que decíamos, bueno, cómo actúa P sobre funciones de onda. Actúa como una derivada. Bueno, acá el momento angular, ¿sí?, que recuerden que es básicamente productos de coordenada por momentos, y los momentos son derivadas, se va a poder escribir como un operador diferencial, donde aparecen derivadas y multiplicaciones. La clase pasada habíamos visto que actuaba solamente sobre la parte angular, la parte radial desaparecía si lo escribíamos en coordenadas esféricas, así que naturalmente de lo que dije recién van a aparecer derivadas respecto a los ángulos y multiplicaciones respecto a los ángulos. Estas expresiones no son muy difíciles de sacar con lo que vimos la clase pasada, son las expresiones de cómo actúan estos operadores sobre el espacio de funciones definidas sobre la esfera, ¿sí?, o funciones angulares. Bueno, estas ecuaciones que aparecen acá se pueden resolver. Como también se podía resolver la del oscilador armónico, por ejemplo. Si quieren ver la resolución, pueden ver, por ejemplo, las páginas, déjenme mirar, 167 a 169 del Valentine. Está en todos los libros de mecánica cuántica en general, quizás con más o menos detalle. Y bueno, les voy a poner lo que pasa cuando uno las resuelve. Cuando uno las resuelve, ustedes ya vieron que podían llegar a una expresión para esas I. Esas I terminan dependiendo de los parámetros L y M y de los ángulos θ y φ, y aparecen
menos 1 a la m más módulo de m sobre 2, 2L más 1, todo esto parece a un medio. Y digamos la parte relevante de esto, fíjense que es simplemente un factor de normalización, no hay dependencia angular ahí todavía. La parte angular en phi es una exponencial y después aparece en θ lo que se conoce como la función asociada de Legendre. Esta es la expresión más general. Esa función asociada a Legendre, que depende de dos números, de L y de M, ¿sí? Donde acá aparece el módulo de M acá arriba, PLM de U, se puede escribir en términos de los polinomios de Legendre. Que se hicieron electromagnetismo, física teórica 1, les van a sonar seguramente. Probablemente no tengan un recuerdo demasiado agradable de estos polinomios. Quizás sí. Dependen de solamente L, ¿sí? La parte en M aparece acá afuera. ¿Ok? Lo importante es que se pueden encontrar las soluciones y dependen, como dije, de L y M. Y esos valores de L y M quedan determinados con las condiciones que sacamos nosotros en la clase pasada. L en este caso termina siendo un valor entero positivo, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, así hasta cualquier valor arbitrario entero positivo. Y M varía entre menos L y L saltando de 1 en 1. Por ejemplo, si L es 2, M toma los valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Bien? Acá, como en cualquier ecuación que estamos resolviendo, ¿sí? Puede aparecer una fase arbitraria al determinar esta función. Esa fase arbitraria se eligió para que sea, para relacionar, digamos, el armónico esférico asociado a menos m con el de m de la siguiente forma. Y bueno, en esta forma que escribimos acá, ya están normalizados los armónicos esféricos. En el sentido de que la integral, digamos, sobre el ángulo sólido vale 1. Déjenme anotar eso también, para que no haya confusiones. O sea, si yo hago estas integrales, donde multiplico el armónico esférico Lm con el de L'Lm', e integro en el ángulo sólido, ¿sí? Con esta medida de integración, eso me da la delta de L por la delta de M', ¿sí? O sea, solamente el armónico que tiene L y M iguales, multiplicado por sí mismo, digamos, integrado, me da 1 y los otros me dan 0. Son ortogonales entre sí. Y está bien que sean ortogonales entre sí porque en definitiva son autovectores asociados a autovalores distintos de operadores hermíticos. ¿Ok? Eso lo vimos en la clase pasada. Así que el producto interno entre ellos dos, este es el producto interno. ¿Cómo se ve el producto interno para cuando lo estamos representando
actuando sobre ángulos, el producto interno entre los dos me da 0 si son correspondientes a autovalores distintos. Y bueno, esto que parece muy complicado, como les dije, esto es una constante, tienen expresiones en general sencillas. Fijaos, L y M, por ejemplo, para que digamos suene menos misterioso. Con la normalización esa que vimos recién, el 0, 0, por ejemplo, es simplemente una constante. Esta constante está puesta para que la integral esta que está acá, con el seno, ¿sí? Me dé 1, básicamente, cuando lo integro consigo mismo. No sé, el I1, 1, por ejemplo. Mira esto. Fíjense que por la forma que tienen, todos los que tengan valor de M0, estoy mirando acá, no van a tener dependencia en phi, ¿sí? Porque este término no va a estar. Va a ser 1. Así que la dependencia no trivial en el ángulo phi va a venir cuando M sea distinto de 0, como en este caso. El I1, 0, por ejemplo, va a ser este factor por coseno de tita y no hay ningún phi que aparezca. El I1 menos 1 de tita phi va a tener esta expresión. Que fíjense que está relacionado con el I1, 1 por la expresión que tenemos acá. Cuando tomo cuando a M le cambio un signo, básicamente, y el L sigue siendo el mismo, el armónico esférico queda posiblemente con un menos 1, si M es impar, en este caso M es impar, así que aparece un menos 1, acá estaba restando, acá sumando, ¿sí? Y aparece conjugado. La única parte imaginaria que había acá es la asociada a la exponencial, que aparece conjugada. ¿Okay? Si quieren ver más o necesitan en algún momento para algún ejercicio más expresiones, pueden ver, por ejemplo, la página 682 del complemento A6 del Cohen. ¿Okay? Y de hecho también van a poder encontrar en los libros algunos gráficos de este tipo, que seguro vieron en Física 4, ¿sí? Donde lo que uno hace es, básicamente, recuerden que estas funciones dependen de los ángulos, ¿sí? O sea, si yo fijo dos ángulos, puedo determinar un valor de la función. Entonces lo que uno grafica acá es el módulo cuadrado de ILM para cada ángulo, ¿sí? Es lo que aparece acá en el epígrafe de la figura. Si uno hace eso, por ejemplo, el I0, 0 termina teniendo esta forma, ¿sí? Se ve como básicamente una esfera. ¿Okay? Tiene simetría esférica. Este que está acá se ve en la expresión también. Es simplemente una constante, como lo habíamos visto. O sea, para cualquier valor de tita y phi va a tomar el mismo valor, así que determina una esfera. Pero bueno, los armónicos esféricos en general van a tener formas menos simétricas, menos triviales. Este, por ejemplo, que está acá, fíjense que es como un lóbulo, dos lóbulos, ¿sí? No tiene simetría esférica, sin embargo tiene una simetría de revolución a lo largo del eje Z, ¿sí? Eso está asociado a que el valor de M es 0, básicamente. Entonces, si el valor de M era 0, no dependía del valor de phi, el armónico esférico. Para cualquier phi que yo tenga, el valor va a ser el mismo. Eso me dice que la superficie es una superficie de revolución. Y pasa lo mismo, fíjense, para L igual a 2, que si bien aparece otra estructura no trivial de lóbulos, como el M sigue siendo 0, sigue teniendo esa simetría de revolución. Bien, y bueno, pueden ver un montón de estos dibujitos, seguramente los vieron, y
Probablemente algo más de esto veamos cuando estudiemos el átomo de hidrógeno un poco más adelante, en la segunda parte del semestre. Bueno, los armónicos esféricos van a tener mucha importancia porque ya vieron que son los autoestados comunes a L cuadrado y LZ para el momento angular orbital en representación de coordenadas, ¿sí? En representación de coordenadas angulares. Y en particular van a ser relevantes cuando tengamos que resolver o encontrar el espectro de energías de una partícula o resolver la dinámica de una partícula que está sujeta a un potencial esféricamente simétrico, ¿sí? Que tiene simetría esférica, o sea que solamente depende de la distancia al origen y no de los ángulos. En ese caso vamos a ver que las autofunciones de energía definida van a ser básicamente funciones radiales por los armónicos esféricos. Y eso es lo que voy a mostrarles ahora en el siguiente problema. Antes de pasar a ese problema, entonces, voy a escribir algo que va a ser útil en general cuando tengamos sistemas de una partícula sujetas a potenciales esféricamente simétricos. ¿Sí? Cuando el potencial solamente es función de la distancia al origen. Entonces, si tenemos una partícula, el hamiltoniano de este sistema, como operador va a ser p cuadrado sobre 2m, más b de r, donde esto no depende para nada de los ángulos, ¿sí? Si recuerdan lo que les dije antes, bueno, es el operador P es menos IH barra por el gradiente, ¿sí? Y en la clase anterior, a ver si lo puedo buscar, habíamos escrito la expresión, acá la tenemos, la expresión del gradiente en coordenadas esféricas, ¿sí? Así que uno puede escribir ese gradiente en coordenadas esféricas y calcular con eso el cuadrado de esto, de donde voy a tener el laplaciano. Uno puede escribir ese laplaciano en coordenadas esféricas, haciendo el producto interno del laplaciano consigo mismo, del gradiente consigo mismo. Si uno hace eso, básicamente lo que uno va a obtener es una parte que va a depender solamente de R, o sea, va a ser un operador diferencial, que cuando agarra una función lo que le va a hacer es primero multiplicarla por R, después derivarla, tomar la derivada segunda respecto a R cuadrado, y después multiplicarla por 1 sobre R. Si es un operador diferencial, actúa sobre funciones. Tenemos este término, después otro término que se va a poder escribir como L al cuadrado sobre 2mr cuadrado, y eso tiene que ver con que habíamos dicho que el gradiente al cuadrado era básicamente el operador L cuadrado. Bueno, no lo habíamos dicho en realidad, pero lo podemos ver de acá, esta ecuación que dice que L es este operador, escribiendo el gradiente de esta forma, ¿sí? Y tomando el cuadrado de esta expresión, vamos a tener L cuadrado en términos del gradiente al cuadrado, y vamos a poder despejar el gradiente al cuadrado en términos de esto y justamente esta otra parte que sobra que depende de R. Y bueno, y queda un término que es el del potencial, sí, original, que es B de R. Esto que tenemos acá, es toda esta parte que está acá, es la expresión general para el hamiltoniano de una partícula en lo que se conoce como un potencial central. ¿Sí? Un potencial central es el potencial que no depende de los ángulos, solo depende de la distancia al origen. Acá tenemos, fíjense, sumando un operador que depende solamente, que actúa sobre la parte radial, que es este que tiene derivadas aquí y el del potencial, y después tenemos un operador que es L cuadrado, que actúa solamente sobre la parte angular, ¿okay? Y está multiplicado por una función de R, que va a actuar sobre la parte solamente que depende de R.
Entonces lo que uno puede hacer para resolver para encontrar los autoestados de energía, es hacer una propuesta de solución. Vamos a decir los autoestados phi de H uno puede proponer que phi r sea un producto de algo radial por los armónicos esféricos. Si uno hace eso, básicamente, lo que queda o sea, ¿qué es lo que tengo que decir? Tengo que decir H, que es todo este operador, lo aplico sobre psi y me da cierto valor E, lo que llamo energía, por la misma función psi. Bueno, si hago eso, va a quedar de los dos lados los armónicos esféricos, ¿sí? Multiplicando, y la parte que aplique sobre L de los armónicos esféricos, la parte de H que actúe como L cuadrado, que la tenemos acá, a la parte de R la va a pasar, básicamente, y va a actuar sobre los armónicos esféricos. Como los armónicos esféricos son autofunciones de L cuadrado, y conocemos el autovalor, simplemente me va a quedar un numerito por el mismo armónico esférico. O sea que a los dos lados de la ecuación H phi igual a E phi, me van a quedar armónicos esféricos que se van a simplificar, ¿sí? Así que voy a escribir un poquito mejor. Haciendo eso, la ecuación H psi igual a E de psi queda de esta forma, donde desaparecen los armónicos esféricos y la información del armónico esférico ILM queda en particular en las constantes, los autovalores asociados a ellos. Queda el mismo operador diferencial que habíamos visto arriba para R. Acá aparece el autovalor de L cuadrado. Sí, aparece dividiendo 2mr cuadrado, que es lo que teníamos acá arriba. Solo pasa el autovalor, básicamente, porque lo que propusimos es una autofunción de H, o bueno, la parte angular ya es una autofunción de ese H. Y después queda el BDR. Todo esto actuando sobre lo que sea esa función radial, tiene que ser igual a E por la misma función radial. Con esta expresión es natural esperar entonces que R vaya a depender, ¿sí?, de los parámetros L, va a depender de L, ¿sí?, que es básicamente el único numerito que aparece acá asociado a los armónicos esféricos. Tengan cuidado, acá debería haber escrito quizás la masa como mu. Este M es la masa, ¿sí? Aparecía de acá, del P cuadrado sobre 2M. No tiene que ver con el autovalor del momento angular M. Fíjense que el momento angular, el autovalor M, no aparece porque en ningún lugar aparece LZ, aparece solamente L cuadrado. Okay, o sea que estas funciones R van a depender en principio de los valores de L y pueden llegar a depender de un parámetro más, ¿sí?, asociado a esta ecuación. En general van a depender de un parámetro más. En el átomo de hidrógeno, que ustedes ya vieron y vamos a revisar más adelante, dependen de un número K. En realidad terminan dependiendo de la suma de K más L. Terminan dependiendo de N, que es la suma de K más L. Pero bueno, es importante, básicamente, con esto que entiendan que si uno tiene una partícula en un potencial central, con los armónicos esféricos ya solucioné básicamente la parte angular del problema. Y lo que me queda es una ecuación diferencial en una sola variable, algo que es bastante más sencillo
que el problema inicial, que era tridimensional, ¿sí? Me queda esta ecuación donde, bueno, las soluciones van a depender de cómo sea este potencial. En particular, si el potencial es el átomo de hidrógeno, es 1 sobre R, el potencial coulombiano se puede resolver. Si es el potencial de un oscilador armónico, o sea, R cuadrado, también se puede resolver, ¿sí? Entonces, bueno, con esta idea vamos a ver un problema. El problema que vamos a mirar es el ejercicio 60. Esto es de la práctica 4, ¿sí? En momento angular. Lo que tenemos en este ejercicio es el estado, la función de onda de una partícula que está sujeta a un potencial esféricamente simétrico, o sea, estamos en la condición que vimos recién. Se nos da ese estado y se nos pregunta si ese estado es autofunción del momento angular al cuadrado. Si es así, va a tener un valor definido ese estado de L, darlo, y si no es así, consulta cuáles son los posibles valores de L. Bien, entonces vamos a empezar viendo eso. Entonces el estado que tenemos es estado como una función de onda, ¿sí? Es x más y más 3z por cierta función que no nos dicen qué es, de r. ¿Ok? Solo, puse z y es r, la distancia al origen, no z, r. Entonces la primera pregunta es si ese estado es autofunción de L cuadrado. ¿Sí? Bueno, lo que podríamos hacer acá de entrada es decir, yo tengo una expresión para L cuadrado como un operador diferencial. Lo que puedo hacer es aplicar L cuadrado sobre esa función de onda y fijarme si eso me da un número por la misma función de onda. Eso sería algo, digamos, que no va a fallar. En principio uno va a tener que hacer esas cuentas, muchas derivadas, pero se podría resolver así. En estos casos, cuando las funciones son sencillas, lo que uno puede tratar de ver es si es posible escribir esa función de onda en términos de armónicos esféricos, ¿sí? Porque recuerden que en definitiva lo que tiene que pasar para que esta función sea una autofunción de L cuadrado es que se escriba su parte angular como una combinación lineal de armónicos esféricos que tengan el mismo L, el mismo valor de L. ¿Ok? En ese caso, al L cuadrado, al operador L cuadrado, básicamente solamente le importa el autovalor de L que tenemos, porque recuerden que el autovalor era h barra cuadrado, L por L más 1. Entonces, pueden corresponder a distintos valores de m, pero si es una combinación lineal de armónicos esféricos con el mismo L, lo que va a suceder es que va a ser autofunción de este estado. Entonces, para hacer eso, lo primero que podemos hacer es escribir estas coordenadas en términos de los ángulos, ¿sí? Para poder leer cómo se expresa eso en términos de armónicos esféricos. Esto, en términos de los ángulos, todas estas tres van a estar multiplicadas con R. Ese R lo saco afuera. Y la f de R la paso al comienzo también, porque la parte radial dijimos que no me iba a importar. Él la pasa por encima. Si quieren, el estado este se escribe como una función de R, producto tensorial de una función de phi de θ. Entonces, por un lado tenemos esto, y lo que queda entre paréntesis, ya habiendo sacado la R, me va a dar coseno de phi seno de θ. Eso simplemente porque x es R coseno de phi seno de θ. Después más i, que es seno de phi seno de θ, porque i es R seno de phi seno de θ, y después 3z, z es R coseno de θ, así que acá tenemos 3 coseno de θ. Los R ya lo habíamos sacado. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo llevamos esto a armónicos esféricos? Recuerden que para los armónicos esféricos, la parte de la dependencia con el ángulo phi era una exponencial, lo tenemos acá en forma general.
era el único lugar donde aparecía phi en los armónicos esféricos. Entonces lo que podemos hacer es tratar de escribir esto como una combinación lineal de exponenciales en phi. Y eso lo podemos hacer fácilmente porque ya sabemos que el coseno y el seno de phi son sumas de dos exponenciales. ¿Bien? Entonces, este primer término va a ser e a la i phi seno de tita más sobre 2 más e a la menos i phi seno de tita sobre 2. Después del segundo término aparece un seno, ¿sí? El seno tiene las exponenciales restando y está dividido sobre 2i. Va a ser e a la i phi seno de tita sobre 2i menos e a la menos i phi seno de tita sobre 2i. Y por último tenemos este término, coseno de tita, que no tiene dependencia en phi. ¿Bien? Bueno. Ya tenemos escrito entonces la parte en phi lo más parecido a como aparecen en la expresión genérica de un armónico esférico. Ahora lo que tenemos que tratar de hacer es ver si este polinomio en tita se corresponde a alguno de los que aparecen en los armónicos esféricos. Y no por nada puse la expresión de algunos armónicos esféricos, era porque lo íbamos a usar, además de para que lo vieran. Fíjense que por un lado tenemos exponenciales de más o menos phi por seno de tita, que son estas que aparecen acá. Entonces, los que van a ser relevantes van a ser el i1,1 y el i1-1, que es cuando aparece el seno de tita multiplicado por una exponencial de phi. ¿Sí? O sea, esos cuatro primeros términos que escribimos abajo, ahora los vamos a reescribir en términos de armónicos esféricos, van a ser proporcionales a estos dos. Y después teníamos también el último término, que no tenía la exponencial en phi, que era proporcional al coseno de tita. Y bueno, acá tenemos uno que es proporcional al coseno de tita. Lo vamos a poder escribir como i10 por la raíz de 4pi sobre 3. ¿Bien? Entonces, volviendo abajo, lo que vamos a poder decir es que, de hecho, a los efectos de mostrar que es autofunción ni siquiera hace falta escribirlo. Lo que hace falta notar es que este término va a ser proporcional al i1,1. Este término va a ser proporcional a i1-1. Este va a ser proporcional a i1,1. Este es igual al anterior, salvo el factores, es i a la 1 menos 1. Y este va a ser proporcional a i10. ¿Bien? Entonces, cuando yo aplique L cuadrado sobre esta función, que va a actuar solamente sobre la parte de los armónicos esféricos, solamente me va a sacar un factor asociado al autovalor de L, ¿sí? O sea, todos estos que aparecen acá todos tienen el mismo L. Y de hecho, L en este caso es 1, ¿sí? Así que tenemos una combinación lineal, lo que sea, o sea, esta función se va a poder escribir como una suma sobre i de cierta función g de r, no importa lo que sea, por i1 i de tita phi bien, donde i en este caso es menos 1, 0 o 1. Son los valores básicamente de m. Podría haberle puesto n, vamos a ponerle m.
Bien. En definitiva, más allá de que sean estas funciones que van a depender solamente de las variables R y constantes, ¿sí?, que van a aparecer en cada término, va a ser una combinación lineal de estos armónicos esféricos. Por lo tanto, L cuadrado de phi de R va a ser, recuerden que el operador L cuadrado no actuaba sobre la parte de R, va a ser L cuadrado de I1 M, ¿sí? Y esto es, todo esto que está acá, va a ser H barra cuadrado, 1 por 1 más 1, por ILM, y tita phi, ¿sí?, porque L es igual a 1. Así que esto me da 2H barra cuadrado por la misma función. Acá puse un L y es 1, ¿sí? L era igual a 1. Ahí está. Por lo tanto, vemos que cuando aplico L cuadrado sobre la función, me da un número por la misma función, ¿sí? Y esto lo que nos dice es que phi de R es autofunción de L cuadrado con autovalor 2H barra cuadrado. ¿Bien? Podría haber sucedido que no lo fuera, que esto se escribiese como una combinación lineal de otros armónicos esféricos con L distinto. En ese caso ya no sería autofunción de L cuadrado. Lo que uno podría responder es cuál sería la probabilidad de obtener cada uno de esos valores de L cuadrado, o cuáles serían los posibles valores de L cuadrado que uno podría obtener si midiera el operador L cuadrado. Bueno, en la parte B del ejercicio lo que les pedimos es que miren cuáles son las probabilidades de hallar la partícula en los distintos estados con valores de m definido, cuando uno la tiene en un estado inicial, que es el dado por esta expresión que vimos recién. Esto básicamente corresponde a responder la pregunta de si yo mido LZ, ¿qué probabilidad tengo de obtener alguno de sus autovalores? ¿Okay? Bueno, ya sabemos que los que van a ser posibles son los valores que aparecen acá en la expresión de la función como una combinación lineal de armónicos esféricos. Yo sé que voy a poder obtener solamente con probabilidad no nula los valores m igual a 0, m igual a 1 o m igual a menos 1. Bien, y lo que se nos pide es calcular cuál es esa probabilidad. Entonces fíjense que esta función es una función muy particular, que como dijimos antes, era una función radial por una función de los ángulos. Lo que hicimos antes acá al proponer la solución de este problema era lo que uno hace siempre cuando básicamente quiere hacer separación de variables. Uno propone un producto, ¿sí?, de funciones, encuentra la forma que tiene cada una de las partes. Pero después recuerden que como la ecuación es lineal, en principio una solución general va a ser una combinación lineal de estas funciones. Y en particular, noten que lo dije acá abajo, la función R, después de que uno resuelve la ecuación, ¿sí?, uno nota que en principio va a depender de algún número, K, que está asociado a esta ecuación, pero también va a depender de L, porque L aparece acá. Así que cuando uno haga combinaciones lineales de estas funciones, ¿sí?, para todos los M, L y K posibles, la expresión más general va a ser la de una suma de RKL por ILM, ¿sí? O sea, en principio, uno puede tener un estado del sistema en una función, digamos, de esta forma. Uno puede escribir el estado de un sistema de esta forma. Y digamos, va a estar todo bien, no va a dar ningún problema. Porque es simplemente una combinación lineal de esas formas en las que uno separa variables. Todo esto, si vieron Física Teórica 1, ya lo deben tener muy claro. Pero lo comento porque
quizás alguno está haciendo esta materia sin haber visto teórica 1. Así que bueno, este estado es particular, es una función de R por una función angular. Fíjense que ahora escribo el enunciado, ¿sí? Pero esto se escribe, entonces dijimos, como una función de R por alguna función h de θ y φ. Esta es la representación en coordenadas de la expresión, digamos, abstracta para el estado del sistema, o del estado abstracto del sistema, que si llamamos psi por la expresión en coordenadas, sabemos que va a tener que tener una descomposición de esta forma, en términos de producto tensorial. Va a ser algo que va a estar asociado a la parte radial y algo que va a estar asociado a la parte angular. ¿Sí? Y como dije, eso depende, funciona así, en este caso, por cómo es el estado en el cual está mi sistema. Si estuviese en un estado más general, que no se puede escribir como un producto, esto no necesariamente será un producto tensorial, ¿sí? De algo asociado a la parte radial por algo asociado a la parte angular. Será una combinación lineal de cosas asociadas a parte radial por cosas asociadas a parte angular. Pero bueno, en este caso va a ser así. Si miramos acá arriba, reescribiendo la función psi de esta forma, la función h que encontramos ahí arriba cuando escribimos eso en términos armónicos esféricos, revísenlo mientras yo los escribo, pero terminaba quedando con esta forma. No habíamos puesto antes los coeficientes porque nos importaba solamente que fuese proporcional a determinado armónico esférico, pero para calcular las probabilidades sí va a ser relevante. Por favor, revísenlo porque quizás al copiar, en el cuaderno lo tengo bien escrito, pero quizás al ir copiando hay algún pife, así que si llegan a encontrarse con algún problema nos avisan por el foro. Esta es la expresión para h cuando escribimos a psi, la psi anterior así. ¿Sí? Solamente habíamos puesto que era proporcional a cada uno de estos, cada término. No habíamos puesto cuál era la constante. Bueno, acá están las constantes. Entonces, esto, digamos en forma abstracta, va a estar asociado al vector h, ¿sí? Que va a ser una combinación lineal de esos estados. Y podemos escribirlo de hecho así. El 1, 1 es el que está asociado a este término y a este término. ¿Sí? Metí los dos adentro. Después voy a tener otra cosa asociada al 1 menos 1. Y después lo asociado al 1, 0. Si escrito en forma abstracta, simplemente dije, bueno, lo miro sin pensar en las coordenadas. Este vector no está normalizado. ¿Sí? Si calculan la norma de este vector, también pueden calcularlo sobre la función esta que está acá. La norma de este vector no es 1, así que hay que normalizarlo. ¿Sí? Pero bueno, uno lo puede normalizar. ¿Sí?
es distinto de 1. Uno lo puede normalizar para hacer las cosas, o puede dividir directamente por la norma al momento de calcular las probabilidades. Escribo esto para que sepan que lo pueden expresar en forma abstracta, ¿sí? Y hacer la cuenta en forma abstracta también. Pero lo que vamos a hacer nosotros es simplemente dar las expresiones con los armónicos esféricos. Así que esto que está acá lo voy a borrar. Ahí está. ¿Cómo habría que hacer la cuenta entonces? Bueno, lo que uno hace es decir, el módulo, ¿sí?, de la norma de esa función h, uno la va a poder escribir simplemente agarrando y haciendo la integral en el ángulo sólido de, vamos a poner con el conjugado así, de h fitita, h fitita. Eso dará algún número, ¿ok? Eso lo pueden calcular. ¿Y cuál va a ser la probabilidad, por ejemplo, de encontrar el valor m igual a 1? Bueno, uno tiene que hacer en definitiva lo mismo que hacía para cualquier sistema cuántico. Uno tiene que calcular el producto interno entre todos los autoestados, ¿sí?, que tienen, entre algún autoestado que tenga autovalor m igual a 1 para Lz, y la función de onda, y después sumar sobre todos los posibles estados. En este caso, recuerden que los valores de m podían ser 1, pero los de L podían ser distintos. Yo podría decir, bueno, ¿por qué voy a multiplicar solamente por este estado? Si también este estado tiene autovalor de m igual a 1, y este también. Bueno, uno lo hace porque ve que en esta expresión, en la expresión de h, solamente aparece el valor de L igual a 1. Entonces, ni este van a contribuir a esta cuenta, porque van a ser ortogonales a todos los estados que aparecen acá, porque tienen L distinto ya. Entonces, solamente me va a importar hacer el producto interno con el estado 1, 1. Sí, este es el valor de m. Y esto hay que multiplicarlo por ese estado h en forma abstracta y elevarlo al cuadrado. Esto me dice cómo es la probabilidad. Pero ojo, que en este caso las funciones no están normalizadas, así que hay que dividir por la norma al cuadrado. Pueden hacerlo de esta forma, o pueden normalizar primero el estado y olvidarse de esto que está acá, ¿sí?, porque en ese caso daría 1. Recuerden que la normalización está dada por esta que tenemos acá arriba. Entonces, este producto interno, en términos, digamos, de las funciones, les había dicho que se escribía, como son funciones angulares, como una integral en el ángulo sólido del I11 de tita phi por la función h de phi. Y acá abajo lo tenemos escrito ahí, esto es el h al cuadrado directamente. Lo que tenemos es esta integral. Bueno, no hay que entrar en pánico acá, porque el h es una combinación lineal de los i's, ¿sí? Y nosotros tenemos, un poquito más arriba, acá, las relaciones de ortogonalidad. Para los i. Así que sabemos qué hacer cuando estamos integrando en ángulo sólido, que es todo esto, ¿sí? Sabemos qué hacer cuando estamos integrando en ángulo sólido un producto de dos armónicos esféricos. Tenemos que mirar los m y los l, si los l son iguales y los m son iguales, me da un 1, si no me va a dar 0. Así que de todos los términos, los que van a contribuir son justamente los que ya esperábamos que sean los que contribuyan, este y este, que son los únicos que tienen m igual a 1, ¿sí? Hagan esa cuenta, dividan por el factor, y van a ver que si hacen eso, esto les da 1 sobre 11,
para la probabilidad de encontrar m igual a 0, tienen que hacer una cuenta similar, pero poniendo 0 acá. Bien. Esa le va a dar 9 sobre 11. Y para m igual a menos 1, les va a dar 1 sobre 11. Fíjense que las tres probabilidades, que son todos los valores de m que podemos encontrar acá. Si medimos LZ vamos a encontrar alguno de esos valores, suman 1, ¿sí? 1 más 1 más 9, 11, dividido 11, 1. Así que está todo bien. Y bueno, con eso básicamente encuentran las probabilidades. Esto lo podrían haber anticipado mirando cómo son, digamos, los cocientes entre los coeficientes asociados a cada uno de esos términos. Pero bueno, quería, digamos, básicamente ponerlo en la forma en la que uno estudia al comienzo los postulados y que vean que en definitiva no hay ningún cambio respecto a lo que veníamos haciendo. Ustedes entienden los postulados, lo pueden hacer. Simplemente lo que pasa acá es que estamos mirando otros observables, en particular el L al cuadrado. Así que, bueno, los invito a que revisen estas cuentas, ¿sí? Y que se fijen si va todo bien. Lo quería hacer simplemente, probablemente ya hayan visto esto con armónicos esféricos en física 4, pero lo quería ver para recordarlo un poco y también para que entiendan cómo pega con este nuevo lenguaje más algebraico que estamos viendo nosotros. Y bueno, después la parte C del ejercicio dice: suponga que se conoce de alguna manera que ese estado, esa autofunción de la energía con autovalor E, indique cómo puede hallarse B. No lo voy a escribir, pero les digo cómo hacerlo. Fíjense que nosotros habíamos visto que en un potencial central tenía que valer esto, ¿sí? Si la función se escribía como un producto de R por un producto de θ y φ. En ese caso es lo que sucede en el ejercicio. Lo habíamos escrito mejor acá. Es una función de R por una función de θ y φ. Bien. Y es importante que es una función de θ y φ, que es una combinación lineal de armónicos esféricos asociados al mismo L. Así que ya lo había mencionado antes, pero van a salir básicamente de factor común los armónicos esféricos acá. Y lo único que va a quedar, no de factor común, sino que cuando aplique el operador, lo que va a quedar asociado al armónico esférico va a ser este numerito que aparece acá. ¿Ok? Bien, entonces lo que uno puede hacer básicamente es tomar esta ecuación, escribir cuál es esa función R de R que la teníamos más abajo, y de esta ecuación fíjense que para el L dado que tenemos podemos despejar V de R en términos, podemos escribir V de R despejando una ecuación que va a ser algebraica, porque la función R de R está definida, así que cuando yo actúe con este operador, con el operador derivada, me va a dar otra función. Así que simplemente la podemos despejar de esta ecuación. No es muy importante, pero bueno, se podía poner esa pregunta, así que la pusimos para que también revisaran el problema de fuerzas centrales en general, de potencial central en general. Así que bueno, esa es la resolución de este ejercicio. Mírenlo a ver si se entiende bien, y cualquier cosa nos consultan porque acá hay solamente un esquema. Me pareció que no era muy complicado, así que les dejo las cuentas para que las revisen. Bueno, lo siguiente que quiero contar en la clase de hoy va a valer para momento angular en general, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser momento angular orbital, basta con que los operadores cumplan el álgebra de Lie de SU2. Lo que quiero mostrar es que fijado el valor de J, uno puede encontrar representaciones matriciales para los operadores de momento angular.
uno agarra y considera la base de los estados JM, ¿sí? Donde M, recuerden que va desde menos J hasta J. ¿Sí? Esto que está acá es una base del subespacio asociado al autovalor h barra cuadrado por j más 1 para el operador j cuadrado. Eso lo voy a abreviar diciendo que es la base del subespacio asociado a un j fijo, o sea, fijo j, y eso me va a poder describir todo el espacio de Hilbert. Esta base me va a describir el espacio de Hilbert de los estados con ese j fijo. En general, si j se mueve, una base del Hilbert va a tener infinitos elementos que son estos que están acá, con estos valores de m para un j fijo, variando todos los j posibles que tenemos. Pero bueno, en este caso, lo que podemos hacer es, si tenemos un operador A, escribirlo en esa base. Eso es lo que se conoce como la representación matricial del operador en general, ¿sí? Escribirlo en una base. Y en este caso, vamos a usar la convención de ponerlo así, en este orden. O sea, empezamos arriba con los valores de m más grandes, los de j. Hay que definir el orden, como dijimos ya muchas veces. Sí, acá sería j menos 1, a j, acá sería j menos 1, a j menos 1. Bueno, uno se puede armar una matriz, ¿sí? Que va a tener tamaño 2j más 1 para un j fijo, que son todos los posibles valores de m. El subespacio asociado a ese autovalor tiene dimensión 2j más 1. Esto me permite representar un operador en esa base de autovectores. Y eso es lo que ya hicimos anteriormente. Bueno, hay un caso que es el caso en el que j es igual a 0. Fíjense que si j es igual a 0, si tomamos, por ejemplo, el operador a igual a jz, por ejemplo, la representación de jz como una matriz va a tener un solo elemento, porque tenemos un solo m. Va a ser el elemento que se obtiene de hacer esta cuenta. ¿Sí? Y esto es 0 por el 0, 0, o el autovalor m0 acá. Así que esto me queda una matriz de un solo elemento que es el 0. Sí, es un número 0, es algo trivial. Pero bueno, vemos algo no tan trivial. Vemos, por ejemplo, cuando j es igual a un medio. ¿Sí? Si j es igual a un medio, por ejemplo, y tomamos también jz, el operador jz, la matriz asociada a jz se va a obtener haciendo esta cuenta. Agarrando este estado, poniendo el operador jz y haciéndolo actuar sobre este estado. Sí, ahora bajo la fila, bajo el valor de m. Acá que estoy corriéndome en la columna, bajo en 1 el valor de m para la segunda parte. Bien, para no confundirse, recuerden que todo lo que aparezca en el primer término de cada vector va a ser siempre el mismo, va a ser el valor de j, así que lo que me indica fila o columna es básicamente si estoy de este lado o de este lado, y es siempre en el segundo término. ¿Ok? En este caso, la fila 1 tiene el bra siempre con m igual a un medio.
¿ok? Es toda esta fila 1. La fila 2 va a tener el bra con este término de m menos 1/2. ¿Bien? Voy a borrar esto. Y después la columna para la columna lo que va a cambiar es el valor de m que aparece en el ket. Esta es la primera columna, la de j más grande, que tiene m en el ket igual al más grande, 1/2, y esta es la segunda columna, que tiene m en el ket igual a menos 1/2, así que es el más chico de los dos. Fíjense que j es igual a 1/2, la dimensión del subespacio asociado a ese j es igual a 1/2 por 2 más 1, que es 2. La matriz queda de orden 2, la base tiene dimensión 2, ¿sí? La base para ese j fijo. Y bueno, esta cuenta se puede hacer, así como hicimos la del 0, que era trivial, se puede hacer porque sabemos cómo actúa jz sobre este estado. De hecho, este estado identifica en la segunda parte los autovalores de jz, salvo un h barra. Esto, por ejemplo, pongo 1. Esto me va a dar h barra sobre 2 por el mismo estado, que es el mismo que aparece acá. Y esto le va a dar menos h barra sobre 2 por el mismo estado. Ahora, fíjense que me queda una constante por este estado. Este que aparece acá es el mismo que este, así que me va a salir un 1, porque estaban normalizados. Pero este, que aparece acá, es perpendicular a este, así que en este factor, el elemento de esta matriz, este elemento que está acá va a ser 0, porque este vector es perpendicular a este. Así que uno puede hacer esos productos internos entre vectores. El h barra sobre 2 sale de factor común, y si uno hace eso, me queda esa matriz. Que esta matriz a esta altura ya saben que es la matriz de Pauli, sigma z o sigma 3. Bien. Fíjense que la matriz de Pauli, ¿sí?, por h barra sobre 2, lo que habíamos dicho, lo que habíamos llamado spin en z, es simplemente la representación matricial del operador momento angular en la dirección z para el caso en el cual j es igual a 1/2, o sea, es la representación de j igual a 1/2 de momento angular. ¿Ok? Si tomamos jx, si queremos sacar la matriz de jx, también cuando j es igual a 1/2, me quedo acá por ahora, esa matriz va a ser lo mismo que escribí antes, pero poniendo jx. ¿Sí? Vamos a aprovechar la edición para que anoto, pongo pausa y aparece la matriz de golpe porque es igual. Magia, apareció la matriz. ¿Y cómo calculamos esos elementos que aparecen acá? Bueno, lo que podemos recordar es que esta era una base de autovectores comunes a jz y j cuadrado, pero no eran autovectores de jx. Sin embargo, jx lo podíamos escribir en términos de operadores de subida y bajada, para los cuales estos no eran autovectores, pero sí sabíamos qué era lo que le hacía j más y j menos. Así que, básicamente recordando cómo se escribe jx en términos de j más y j menos, sí que es un medio de la suma, y recordando la relación, o digamos cómo cambiaba el estado cuando uno aplicaba j más y j menos, uno puede sacar cuánto da todo esto. Bien. En particular, fíjense que recuerden que cuando yo actuaba con j más sobre el estado de m máximo, eso se anulaba, ¿sí? Así que ya podemos ver que este término va a tener que dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte que actúe con j más al ket me lo va a anular porque es el estado de m máximo, y la parte que actúe con j menos lo que va a hacer es anularme al bra, porque acuérdense que j menos
no era autoadjunto, su adjunto era J más, ¿sí? Así que cuando lo hago actuar sobre el bra es como pensar en que el adjunto está actuando sobre este vector, y el adjunto es J más, así que también me lo anula. Así que el primer elemento va a ser 0, y también va a pasar lo mismo para el último, para el elemento este que está acá. Los dos de la diagonal van a ser 0. En este caso es el mismo argumento, pero con J menos. J menos me anula el estado de mínimo M, así que va a pasar lo mismo que dije recién. Bueno, para los otros dos hay que hacer la cuenta, pero ya ven que cuando aplique J más, esto me va a dar, por ejemplo, para este elemento. Cuando aplique la parte de J menos, se me va a anular, o sea que me va a quedar solamente lo de J más. J más me lo va a subir al estado que tiene M más un medio, así que, y me va a dar un numerito, así que esto me va a quedar 1 por ese numerito. Y ese numerito hay que calcularlo teniendo en cuenta cómo actúa J más sobre los estados. Eso, si quieren verlo, está en la clase anterior. Sobre el final puse la expresión en un cuadro para que quede más a mano. Esta expresión es la que necesitamos, ¿sí? Así que con esa expresión van a poder calcular esas constantes. Y bueno, va a dar lo que están sospechando que va a dar. Va a dar h barra sobre 2 por esta matriz, que es la matriz de Pauli sigma x. ¿Ok? Y bueno, JI, para completarla, pueden hacer las cuentas, pero va a ser similar, va a ser h barra sobre 2 por la matriz sigma i. ¿Ok? Las matrices de Pauli dan una representación del momento angular cuando j es igual a un medio, para la representación de j igual a un medio. Uno puede hacer lo mismo para j más grandes. Si por ejemplo j es igual a 1, hay un ejercicio que les pide construir esto. Si j es igual a 1, la de jz es fácil porque ya sabemos que es diagonal en esa base, porque son autovectores de jz. Y ya sabemos cuáles son los autovalores, así que sin dar tantas vueltas, la de jz ya sabemos cuál va a ser esta. Si en la diagonal van a aparecer los tres autovalores de jz, acá aparecen los m por el h barra, para el caso en que j es igual a 1. Bien. También pueden construir las matrices de j+, por más de que no sean observables, puede ser relevante tener las matrices a veces para hacer cosas. Por ejemplo, la de j+ queda de esta forma. Lo estoy poniendo así, hay que escribirlo, pero bueno, no es tan difícil hacerlo. La de j- va a ser la adjunta, así que en forma matricial tienen que verificar que les tiene que dar la traspuesta conjugada de esta matriz. Va a dar esto. Bien. La de j², ¿cómo va a dar acá? Bueno, j² es particular porque j está fijo acá. Así que esto va a ser simplemente una matriz que va a ser proporcional a la identidad. ¿Sí? Con este factor, que es h barra por j más 1. ¿Sí? O sea, en general, la matriz de j² se va a poder escribir como h barra por j más 1, este número, por la matriz identidad de dimensión 2j más 1. Sí, el jz va a ser diagonal, pero no va a ser proporcional a la identidad. La diagonal va a tener los autovalores de jz. Y bueno, para las otras matrices de otros operadores, en principio van a aparecer elementos no diagonales. Así que esto es relevante porque, como dije antes,
permite tener una representación en términos de matrices de estos operadores, y ya vimos que para muchos ejercicios, muchos problemas, es más sencillo hallar los autovalores, o bueno, para hallar los autovalores de sistemas que tienen dimensión finita lo podemos hacer hallando autovalores de la matriz. Así que quería comentar esto, que en la clase pasada no llegué a comentarlo antes de seguir adelante con lo de la clase de hoy. Bueno, lo último que vamos a ver en la clase de hoy es rotaciones. Ahora volviendo a pensar en momento angular orbital, pero bueno, la clase que viene vamos a hablar del spin y vamos a ver que en general un momento angular va a ser un operador que va a implementar, que va a ser un generador de rotaciones sobre nuestros estados. Para convencerse de que en definitiva el momento angular es un operador que genera rotaciones, les voy a proponer lo siguiente. Imagínense que consideramos el siguiente operador. Vamos a simplificar un poco. Vamos a poner R sub z, que depende de algún parámetro delta phi. Lo definimos como la exponencial de E a la menos IH barra delta phi por LZ. Sí, en general uno va a hacer esta definición de un operador de rotación genérico alrededor de una dirección n del espacio en un ángulo θ. Uno lo va a definir así. Este n es un vector, ¿sí?, en el espacio que vamos a considerar que está normalizado. En ese caso uno define a esto como el operador de rotación. El ángulo θ alrededor de el versor n. ¿Sí? Versor tiene que tener módulo 1. Entonces acá estamos en el caso particular en el cual θ es cierto ángulo delta phi y n es simplemente el versor EZ. ¿Sí? O sea, estamos haciendo una rotación alrededor del eje Z. Lo que quiero ver es, para que vean que es una rotación, ¿qué le hace esto a una función de onda? Entonces, vamos a aplicar RZ de delta phi a cierta función phi de R y queremos ver qué nos da esto. ¿Sí? Phi de R va a convenir escribirla en coordenadas esféricas, ¿ok? Va a tener coordenadas R, θ y phi. θ es el ángulo en el plano X y el ángulo de rotación alrededor del eje Z. Entonces fíjense que este operador, que es una exponencial, se puede escribir un poco más explícitamente, recordando cómo actuaba LZ sobre los ángulos. LZ, yo les había escrito hace un rato, que derivaba respecto al ángulo phi. Entonces, esto que está acá es una exponencial de menos I sobre H barra, delta phi, y después acá viene la expresión para LZ. Sí, en definitiva, fíjense que la I con el H barra se van, solamente me dejan un menos 1. Lo que me queda es una exponencial de menos delta phi por la derivada respecto a phi, donde recuerden que delta phi es un parámetro. Entonces, si yo aplico ese operador a la función phi de R, phi y θ, lo que tengo que hacer es aplicar esta exponencial sobre esa función. Ahora, esa exponencial la puedo escribir en términos de su serie de potencias. Es la definición, digamos, de la exponencial de un operador. Eso me va a dar menos delta phi a la k sobre k factorial por la derivada késima respecto a phi
de la función phi de R, phi y tita. Y bueno, fíjense que lo que tenemos acá no es otra cosa que la serie de Taylor de la función phi evaluada en R, phi menos delta phi, tita, ¿sí? Menos delta phi porque acá aparece delta phi con un menos. ¿Ok? Esa es simplemente la serie de Taylor de la función porque aparecen el parámetro menos delta phi a la k, la derivada késima de la función y aparece un 1 sobre k factorial. Recuerden la serie de Taylor, eso es la serie de Taylor de la función. Así que esto es simplemente esta función, donde lo único que pasó fue que cambió el ángulo phi en un ángulo menos delta phi. ¿Ok? Entonces, si yo aplico el operador de rotación alrededor de z en un ángulo delta phi a una función que depende de r, phi y tita, lo que obtengo es la función rotada alrededor del eje z en un ángulo phi en la dirección, digamos, contraria a la rotación, o sea, contraria al signo al que yo le había puesto el delta phi. Muchas veces es común escribir esto así, como phi de r de z de delta phi a la menos 1 del punto R, para indicar básicamente que el argumento rota en sentido contrario. Acá hay un abuso así de notación porque esta rotación habíamos dicho que actuaba sobre funciones de onda, ¿sí? Era un operador, actuaba sobre un espacio de Hilbert, mientras que esta operación que estamos indicando acá es la rotación tradicional entre vectores, ¿sí? Así que lo voy a borrar, pero bueno, es en definitiva lo que hace. Como en definitiva los ejes coordenados nosotros los ponemos a donde nos convenga, se dan cuenta que si mi operador fuese este en particular, lo que va a hacer es lo mismo que está haciendo el RZ, pero cambiando el eje por el versor n y bueno, el ángulo correspondiente a la rotación. Así que lo que vimos acá es que independientemente de que la rotación sea infinitesimal o no, de que el parámetro delta phi sea infinitesimal o no, lo que hace este operador es trasladar el argumento de la función de onda en algún ángulo, ¿sí? Lo rota respecto a algún eje en el ángulo delta phi, ¿sí? que uno puso en el parámetro de la exponencial. Bien. Esto que está acá, como dije, se conoce como operador de rotación. Y ustedes en una de las teóricas con Gastón, no recuerdo si fue la anterior o la del viernes pasado, creo que fue, lo que Gastón les contó es que en definitiva uno iba a poder obtener un grupo exponenciando una álgebra. Fíjense que si uno considera acá los operadores LZ, LX, LY, uno está trabajando con el álgebra SU2, ¿sí? de operadores de momento angular. Bueno, la exponencial de esos operadores que están en un álgebra me da rotaciones, ¿sí? Y las operaciones de rotación son operaciones que forman un grupo. A eso se refería Gastón cuando decía que la exponencial del álgebra me daba un grupo, y es lo que a lo que uno se refiere cuando, por ejemplo, agarra y dice que el grupo SU2 me da la exponencial del álgebra SU2. Los grupos, a diferencia de las álgebras, no tienen por qué ser espacios vectoriales. Sí, las álgebras dijimos que eran espacios vectoriales donde yo tenía una operación de multiplicación entre elementos. Para los grupos, yo no tengo necesariamente que tener una suma entre elementos, tengo que tener solamente un producto entre elementos. Sí, ese producto tiene que cumplir propiedades, como que tiene que haber una unidad, tiene que existir un elemento inverso en el grupo. Y bueno, los grupos son relevantes
principalmente porque sirven para describir las transformaciones de simetrías de mi sistema. Hay que tener cuidado cuando uno habla de una transformación y cuando uno habla de una simetría. Fíjense que acá lo que yo hice fue, en lo que les conté recién, mostrar cómo, aplicando este operador sobre una función, esa función transformó de una forma. Acá yo no dije que tenga alguna simetría en particular. En particular no hablé de simetría respecto a rotación. ¿Sí? Yo hice una transformación de mi sistema. Una simetría va a aparecer básicamente cuando yo hago una transformación y el sistema quede igual ante esa transformación. ¿Ok? Si yo agarro, por ejemplo, este triángulo, si yo le puedo hacer una transformación, vamos a ver si me deja el programita, a ver, girar. Yo le hago una transformación a la derecha y ahí lo transformé, ¿ok? Pero el triángulo básicamente cambió, ¿sí? Uno reconoce que acá pasó algo. Bueno, cierren los ojos unos segundos. Yo les digo cuándo los vuelven a abrir. Abran los ojos. Si tienen algo de memoria, porque pasó mucho tiempo, ustedes no van a poder notar ninguna diferencia en la pantalla, ¿sí? Este triángulo está igual que cuando ustedes cerraron los ojos. Sin embargo, los invito a que rebobinen el video, ¿sí? Vayan para atrás, rebobinen como si fuese un cassette, y se fijen qué fue lo que hice yo en el medio. Yo lo que hice en el medio fue transformar ese objeto, en particular lo giré, ¿sí? Le hice algo, le hice cosas, y lo llevé a un estado que quedó igual al estado inicial en el que estaba. Cuando yo hago transformaciones, y el sistema en algún sentido en el que hay que precisar, en la teoría, queda invariante ante esas transformaciones, yo digo que tengo una simetría, ¿sí? Que esa transformación es una transformación de simetría de mi sistema. Nosotros ya vimos en la práctica número 2 transformaciones de simetría de algunos sistemas, y la que más discutimos principalmente fue la transformación de simetría asociada a invariancia ante traslaciones. Recuerden que, por ejemplo, para la partícula libre, uno veía que básicamente el operador P conmutaba con el hamiltoniano. Eso me decía que era un generador de simetrías, ¿sí? Del hamiltoniano, porque en particular la exponencial de un numerito, ¿sí? Por SP me dejaba invariante básicamente a los estados. Cuando yo los trasladaba, quedaban iguales los estados. Bueno, va a haber sistemas para los cuales hacer transformaciones, ¿sí? en los ángulos también sea una simetría. En particular, estos sistemas que vimos hoy de partículas en un potencial central van a tener simetría ante rotaciones respecto a cualquier eje que yo decida elegir. Esa simetría ante rotaciones respecto a cualquier eje se va a expresar diciendo que este operador que está acá, el operador de rotación respecto a cualquier eje del espacio, ¿sí? Para cualquier ángulo, va a conmutar con el hamiltoniano de ese sistema, ¿sí? Y bueno, este operador, recuerden que cuando vimos simetrías pedimos dos cosas, básicamente que el operador dejara invariante el módulo de los productos internos y que conmutara con el hamiltoniano. Va a conmutar con el hamiltoniano y va a dejar invariante el módulo de los productos internos, porque este operador que tenemos en la exponencial, n por L, es un operador hermítico, y entonces, como acá aparece una I, este operador es unitario, ¿sí? Y ya habíamos visto que los operadores unitarios dejaban invariante el producto interno. Así que este operador, en el caso en el que tengamos el sistema, por ejemplo, de una partícula en un potencial central, va a ser una simetría, y el generador de la simetría, sí, que era lo que aparecía en la exponencial, si recuerdan lo que vimos en la práctica 2, es el operador de momento angular o las componentes del operador de momento angular. Los generadores de una simetría están en un álgebra, mientras que los elementos del grupo, las transformaciones de simetría, están en un grupo, ¿sí? De transformaciones.
Así que bueno, quería comentar esto para recordar un poco la relación entre álgebra y grupo. Bueno, para terminar les voy a dejar un ejercicio para que hagan ustedes. Y para que practiquen un poco también todas las cosas que estuvimos viendo de momento angular. Lo que quiero que vean es que si rotan en un ángulo pi sobre 2 alrededor del eje z, este alrededor simplemente es para indicar cómo construir el operador de rotación, ¿sí? Tienen que usar el momento angular en z, n igual al versor en z. Si rotan entonces alrededor del eje z en un ángulo pi sobre 2, el autoestado 1x se obtiene uno y. Déjenme aclarar qué es cada una de estas cosas. Esto que está acá, ¿se acuerdan que yo había dicho que podía tener autoestados comunes al L cuadrado y a cualquier componente del momento angular? Bien, había elegido la z, pero podría haber hecho lo mismo para la x. Si yo elijo hacer lo mismo para la x, voy a llegar a que tengo una base de autoestados comunes a L cuadrado y Lx, cuyos autovalores van a tener que tener la misma forma. ¿Sí? Porque recuerden que, en definitiva, la relación de conmutación entre las componentes del momento angular era la misma, no dependía de la etiqueta que yo le pusiera a la componente del momento angular. Esto tiene sentido porque x, y o z es algo que elijo yo como yo quiero, ¿sí? Así que yo puedo elegir encontrar una base de autovectores comunes a L cuadrado y Lx, ¿sí? Y a veces quizá la notación mejor es poner el ket afuera, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Yo le voy a poner el subíndice x para recordar que estos cumplen esto. Y le voy a poner el subíndice y para recordar que estos cumplen esto. ¿Ok? Donde de vuelta los valores de L, ¿sí? Van a ser enteros, positivos, porque estamos con momento angular orbital. En esta clase, en general, si fuese un momento angular general, podrían ser semienteros también. Y los valores de m, tienen que ir entre menos L y L. Sí, tanto los de mx como los de mi. Pero noten que los estados L, mx son distintos que los L, mi, no van a ser iguales. Si fuesen iguales, esto nos diría que hay una base común de autovectores entre Lx y Li, y eso no es posible, porque eso contradice el hecho de que Lx no conmuta con Li, ¿sí? Sabemos que no conmutan. Bueno, para hacer esto, una cosa que pueden hacer, en realidad, digamos, es rebuscársela bastante, porque podrían simplemente hacer la operación escribiendo la rotación alrededor del EZ, pero está bueno que lo hagan como ejercicio, que escriban este estado, ¿sí? El autoestado que tiene valor del x definido igual a 1, en términos de los autoestados de LZ, los que venimos viendo siempre, comunes a LZ y L cuadrado. No les pongo subíndices, pero si quieren ser consistentes con la notación, irían subíndice Z. Cuando no hay subíndices, se entiende que son los de Z. Y esto, digamos, cuando vean esto y piensen, ¿cómo hago para escribir los autoestados de Lx en términos de los de LZ? No se asusten, porque fíjense que acá tenemos un momento angular que está definido, que es L igual a 1,
Entonces nosotros podemos escribir las matrices de Lx, de Li y de Lz, ¿bien? Y en una base en la que Lz es diagonal, escribir todas las otras matrices, las de Lx y Li en esa base, y sacar los autovectores, ¿ok? Esos autovectores van a quedar escritos en términos de la base de Lz, que es la que elegimos que sea diagonal en esa base. Entonces, fíjense que esos autovectores, los de Li y los de Lx, en términos de los de Lz, todos también son comunes a L cuadrado, tienen esta forma. Donde acá ya están normalizados, ¿sí? Tengan cuidado que si no quedan iguales, recuerden que puede haber un factor de normalización que se estén olvidando. Bueno, si hacen esto y aplican el operador de rotación alrededor de z en un ángulo pi sobre 2, que sería simplemente la exponencial de menos IH barra pi sobre 2 por LZ. Si aplican esto sobre el estado 1x, si este estado lo tienen escrito en términos de autoestados de LZ, como el operador es una función de LZ, la cuenta de esta va a ser muy sencilla, ¿sí? Porque simplemente van a aparecer los autovalores asociados a este estado. Entonces, lo que digo es que esta cuenta, ¿sí?, que va a ser aplicar este operador al estado común a L cuadrado y a LZ, que tiene autovalor 1 para Lx, perdón, a L cuadrado y a Lx, que tiene autovalor 1 para Lx, es medio un trabalenguas todo. Esta aplicación va a ser sencilla porque simplemente van a salir los autovalores. Para este estado va a quedar el autovalor h barra, ¿sí? Para el que sigue va a quedar el autovalor 0. Y para el otro va a quedar el autovalor menos h barra. Bien. Y perdón, acá faltan los estados, ¿sí? Van multiplicando al lado. Lo vamos a poner así. Así que esto, después de algunas cuentas, revisen que les va a dar simplemente esto. Sí, el pi sobre 2 es importante ahí. Y este estado que está acá, el que obtuvimos, olvídense de la i por ahora, la combinación lineal que obtuvimos acá al final es justamente este estado. ¿Sí? Es el 1i, es el autoestado común a L cuadrado y Li con autovalor 1 o con autovalor h barra para Li. Y como esto es una fase global, ese estado es realmente el autoestado que vimos antes, ¿sí? ¿Ok? Todo esto es ese estado que habíamos escrito antes. Y como esto es una fase global, como estados físicos están en el mismo rayo, son el mismo estado físico. Esto es una fase global porque es E a la I pi sobre 2. Así que fíjense que a lo que llegamos, tienen que hacer la cuenta acá, es simplemente calcular los valores de estas exponenciales. Pero a lo que llegamos es a que si yo agarro un autoestado en la dirección X del momento angular, o sea, si agarro un autoestado común a L cuadrado y a Lx y lo roto en un ángulo pi sobre 2, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, obtengo un autoestado en la dirección Y. Estaba rotando alrededor del eje Z, ¿ok? Si yo roto algo en X alrededor del eje Z en un ángulo pi sobre 2,
me va a dar algo que está en la dirección Y. Quería contar esto porque, bueno, si bien las rotaciones que estamos haciendo no las estamos haciendo sobre el espacio tridimensional, sí son operadores de rotación que actúan sobre un espacio de Hilbert, en términos de autoestados del momento angular, ¿sí? Que son cosas que están muy asociadas a esos operadores de rotación, ¿sí? Porque recuerden que el operador de rotación es justamente un operador generado por los momentos angulares. En términos de esos estados, cuando yo aplico rotaciones sobre esos estados, se preserva esta intuición geométrica que uno tiene de lo que uno hace cuando efectúa rotaciones. Bien. Bueno, mírenlo un poco mejor. La clase que viene, con esto vamos a terminar hoy, y la clase que viene vamos a estudiar cómo aparece el spin. Básicamente lo que vamos a hacer es forzar la idea de que en general un operador similar a este de rotación, a este que escribimos, implementa rotaciones, pero ahora considerando que el estado de mi sistema no es necesariamente una función de onda, sino que puede ser lo que vamos a llamar un spinor. Va a ser una función de muchas componentes, una función que en cada componente va a tener una función de onda. Vamos a imaginarnos en forma abstracta qué pasaría si los sistemas pudieran ser descritos de esa forma, y bueno, vamos a ver que eso nos diría que tiene que haber un operador, que es el spin. Lo importante de todo esto, como siempre, es que uno después va a ver que efectivamente ese operador se realiza, es un observable que uno encuentra para algunos sistemas. Y bueno, vamos a contar un poco del experimento de Stern-Gerlach, del cual ya hablaron con Gastón también en una de las clases. Así que bueno, esto es todo lo que quería contar hoy, y bueno, nos vemos en la próxima clase.